Hola chicos, vamos a cerrar el tema de las prácticas sociales. La sesión anterior vimos lo que es el lenguaje y les dejé una tarea ahí de raíces de palabras que provienen históricamente hablando de un lenguaje indígena. Y bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a ver, voy a sacar el marcatextos y vamos a avanzar. Como les decía, ya vimos lo que es la lengua como una expresión de una práctica social y en esta sesión de manera muy breve, porque bueno, unas tienen relación con la otra, vamos a ver lo que es religión, identidad, costumbres y tradiciones y sobre todo en costumbres y tradiciones vamos a ver sus similitudes y sus diferencias, porque siempre tendemos a pensar que es lo mismo. La religión. Definitivamente es una práctica social porque ayuda a crear una visión del mundo. En la formación de las sociedades humanas tenía una función que era dirigir las acciones cotidianas. ¿En cuanto a qué? A creencias. A dar una explicación del mundo, a dar cierto sentimiento tal vez de esperanza, de seguridad a los individuos. Estamos hablando las religiones en general de manera histórica. Primera característica, toda religión tiene una base dogmática. ¿Qué es un dogma? Es una regla o una idea que no debe ni puede ser cuestionada. El ejemplo de un dogma católico es que las vírgenes, la Virgen más bien, dio a luz a el Señor Jesucristo, pero ella continuó siendo virgen. Es un dogma, es algo que no puede ser cuestionado, es algo que dice ahí parte de la fe es creer en eso. Ajá. Pero a pesar de que todas las religiones están llenas de dogmas, es una base, son cosas que debes de creer porque te las han dicho o las has establecido estas religiones, también tenemos que hablar que con el mismo paso de la historia, todas, igual las diferentes religiones, pues han tenido que adaptarse, o en este caso amoldarse, a los cambios sociales. Han evolucionado, una religión ha dado a otras. Por ejemplo, hay religiones que comparten unas mismas creencias o creencias base, como es todas las judeocristianas, judaísmo, catolicismo, cristianismo e islam. Comparten un mismo Dios, una misma figura divina, por ejemplo, aunque son bastante diferentes unas de otras. Y también se han adaptado a, digamos que, pues ciertas modernidades, ¿por qué no? Y eso es parte de un proceso social. Y la religión es importante, es muy importante. Tal vez podríamos cambiarle el término de religión a creencia para que entendamos más o menos esto, porque aún la no creencia también es creencia. Tienes un pensamiento gnóstico o agnóstico o ateo o antiteísta, pero sigue siendo una creencia y es algo que forma parte vital de la manera en que te desarrollas y determina ciertos procesos y determina ciertos grupos sociales a los que vas a querer pertenecer. La lengua es una interpretación y percepción de la realidad. Y todo lo que cualquier religión o la falta de la misma también genera esperanza, metas y aspiraciones. Y eso es importante para el desarrollo social. Porque estamos hablando, al final de cuentas, las religiones son un sistema de no solo de creencias, sino de cuestiones morales
cuestiones de valores. Y eso son partes fundamentales de una convivencia en conjunto. ¿Ok? Vamos a avanzar. Otro punto es la identidad. Nosotros vimos un tema más atrás que se llama socialización, que es una parte fundamental del desarrollo de todos los individuos, y la socialización nos sirve para entender y aprender a ser individuos sociales, a aprender a trabajar con los demás y también, por lo tanto, crear cierto sentido de identidad. Pregunta de examen, definimos la identidad como un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y modos de comportamiento que funciona como elemento de unión dentro de un grupo social. Quiere decir que tenemos cosas en común y eso nos da ese sentido de pertenencia. Ustedes hicieron el trabajo donde investigaron de una lista de grupos sociales que yo les di. Ustedes investigaron 4 y precisamente las personas que se acercan y quieren o se sienten identificadas con ese grupo social tienen cosas en común o generan significados en común que crea esos grupos. Eso es la identidad. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, determina mucho cómo esos individuos van a formar parte de la sociedad o de la mecánica social, pues con ese grupo donde se sienten identificados, comparten los valores y creencias. Entonces, identidad tiene todos estos factores de procesos sociales, pues de alguna manera tienen que ver, van ligados unos con otros. Dice, la identidad confiere a la comunidad una sensación de permanencia a través del tiempo. Porque mi papá creció en tal lugar, aunque yo lo conozco poco, me siento identificado porque en mi inconsciente está la idea de que mis raíces tienen que ver con cierto lugar. Por ejemplo, eso tiene que ver con el término a través del tiempo, es decir, que dota de un pasado histórico común y posibilita un presente que es una vivencia compartida. Si mi familiar, mi ancestro, mi papá, mi abuelo crecieron aquí y ellos fueron felices, pues yo tengo la percepción de que también puedo llegar a ser feliz porque cierta parte de mí siente que pertenece o se identifica con. Y avisora, un futuro avisora quiere decir que vislumbra, que proyecta, que tiene una visión del futuro, que es un destino para todos, que esto porque yo siento que pertenezco aquí, porque tengo raíces, porque tengo grupos sociales, porque tengo grupos sociales primarios, secundarios aquí, entonces puedo intervenir en las acciones para que este lugar prospere. Eso es parte es como funciona la identidad en esta parte de procesos sociales. Las tradiciones y las costumbres, son rasgos o características de una sociedad. Si definiéramos a una sociedad como una persona, si tú describes a uno de tus compañeros, vas a decir, pues él es alto, él es alegre, él es valiente, etc. Esos rasgos característicos son las tradiciones y costumbres y hacen a una sociedad única y diferente. Reflejan su carácter y se expresan mediante prácticas comunes. Se puede llegar a confundir, como les mencioné, el término de tradiciones y costumbres. Vamos a ver las similitudes y las diferencias entre cada uno. Vamos a comenzar por las tradiciones, Pregunta de examen como definición. Viene de un acervo cultural que se hereda de generación en generación. Entonces esto tiene que ver con historia, con pasado, con significados, con conocimientos heredados, ¿sí? Un ejemplo
podría ser remedios, herbolaria, como les pongo aquí, la gastronomía y los trajes típicos, porque han seguido o se han dado por un proceso evolutivo histórico de generaciones atrás. Ajá. Y las costumbres. Es una práctica social, arraigada y se realiza con cierta periodicidad y cuenta con aprobación social, representa lo más significativo de una cultura. ¿Cuál es la diferencia? Ok, aquí en los ejemplos es donde lo vamos a entender mejor. Celebraciones y ritos. Por ejemplo, una costumbre mexicana serían las fiestas de 15 años. No hay una tradición histórica en el México sobre esto. Sin embargo, en algún momento se dio ya sea por algún fenómeno de transculturación o aculturación, se designó cierta edad para celebrar la madurez física, sexual, mental de las mujeres. Y con el tiempo y con la repetición ha ido evolucionando, pero no es lo mismo. Vamos a ver la diferencia. No es lo mismo de este lado la tradición en gastronomía, digamos los chiles en nogada, porque sabemos que llevan una receta que tiene que seguirse y sabemos cómo se tienen que ver los chiles en nogada. Pero las celebraciones de 15 años no. Sabemos que se tiene que hacer una celebración de 15 años, ¿no? O algo parecido, pero no nos dice la tradición. Si fuera una tradición sería que se tiene que vestir de tal manera, que tiene que bailar tantas canciones y que todo tiene que ser de cierto orden. No es así. Aunque todos o la mayoría hace fiesta de 15 años, cada fiesta de 15 años es diferente o tiene características distintas, no es cuadrada y puede ir evolucionando. Hay quienes, pues, aún así festejan sus 15 años, pero no hacen fiesta, pero aún así lo festejan de una u otra manera. Esa es la diferencia entre una tradición y una costumbre, ¿sale? ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, les traigo un ejemplo de actividad que se va a quedar de tarea. Esta es la historia del culto a John Frum. Se pronuncia la U como si fuera una O. John Frum. Les comparto esta liga, un video en YouTube muy cortito, desde 5 minutos, donde les explica el fenómeno. Esto se da en ciertos archipiélagos alrededor de Oceanía, donde durante la Segunda Guerra Mundial aterriza un avión estadounidense en una isla de aborígenes y les da regalos a los aborígenes. Un piloto llamado John. Y entienden, él dijo John from USA, o sea, John de Estados Unidos, pero ellos se quedaron con el John Frum. Y afectó este evento tanto a la cultura o a la identidad que cambió de esta aldea, de estas aldeas indígenas, que cambió. Fue un proceso social de transformación, al grado de que ellos esperan el retorno de su dios John Frum cada año, que llegue en un ave de hierro para traerles más regalos. Es como si John Frum se hubiera vuelto como su Santa Claus. Los detalles los pueden ver en el video. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a identificar las características de religión, que ya les estoy dando ciertas ideas, identidad, tradiciones y costumbres de esta etnia del archipiélago. No puedo pronunciarlo, pero en el video lo pronuncian bien. Busquen más información. El video les da una
visión general de esto, pero hay mucha información en internet sobre el culto a John Frum o culto de cargo, así es como se conoce también. Y quiero que identifiquen estos elementos que forman parte del proceso, de un proceso social, de alguna manera, de esta tribu, ¿ok? Como les puse en el pase de lista, se acerca nuestro periodo de exámenes. Entonces, la siguiente semana estaremos trabajando la guía de estudio. Estén pendientes, por favor, cumplan, entreguen las cosas que tienen pendientes y estamos en contacto. En el día de mañana se abren las asignaciones de los créditos extras que son intercambiables de los cursos de Aprende que debieron haber tomado. Y bueno, cualquier duda, estamos en contacto.